Como les decía, estamos siguiendo la serie de Descubriendo los Secretos del Reino y vamos a ver en el Evangelio según San Juan una porción bíblica que todos nosotros conocemos y que se reza en toda la iglesia del mundo. Pero hay un secreto aquí que nosotros debemos entender y descubrir, que tiene que ver con la persona de Jesús y el fariseo Nicodemo. Nicodemo, dice la Biblia, que era uno de los principales de los fariseos, de la corte. Quiere decir que Nicodemo no era cualquier cosa. Nicodemo era un príncipe, era un hombre entendido en la ley, era un doctor de la ley y pertenecía al partido de los fariseos. Y aparentemente en los designios de Dios, en el consejo santo de Dios, Dios se propuso traer salvación a este hombre. Fíjense, yo creo que Nicodemo es la primera persona que aparece en la Biblia donde Jesús trata con él directamente en un asunto de salvación, en un asunto escatológico que tiene que ver con el futuro de la iglesia, en un asunto de lo que es el avivamiento espiritual que tiene que tener cualquier persona que quiera irse en el rapto, a propósito. Y aquí hay un principio en este capítulo, en capítulo 3 de Juan, que tiene que ver, número 1, el capítulo 3 de Juan, tiene que ver con nacer, entrar y ver. Estas tres cosas suceden en la conversación que el Señor tiene con Nicodemo. Nicodemo estaba inquieto, Nicodemo tenía una inquietud espiritual y él quería ser salvo. Entonces Dios en su consejo inquieta a Nicodemo en su espíritu para que Nicodemo, dice que venía de noche. Si leemos el relato bíblico, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjese, mire esto, Nicodemo entiende de que hay algo de Dios en Jesús. Y él dice: no, nadie puede hacer lo que tú estás haciendo si Dios no está con él. Quiere decir entonces que Nicodemo entendía de que había algo especial en el Señor. Es bueno que entendamos algo, iglesia, y es que en Jesús se manifiesta una palabra griega que se llama la unión hipostática. La unión hipostática tiene que ver con que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Es un misterio la persona de Jesús. Sin embargo, aparentemente vemos que Nicodemo es inquietado por el mismo Dios. Porque ¿cuántos de ustedes entienden que el que produce la salvación en nosotros es el Señor? Amén. Nosotros estamos en el Señor no porque nosotros queremos. Nosotros estamos en el Señor porque Dios en su consejo sabio, en su sabiduría eterna, ha propuesto de que tú seas salvo. Y cuando se te predicó la palabra, tú recibiste por gracia. Porque como dice los 5 puntos calvinistas, la gracia irresistible de Dios, cuando es presentada a una persona, no hay forma de que tú puedas resistir. Por eso la gracia es irresistible. ¿Por qué? Porque es un don gratuito. Y Dios propuso en su corazón darle ese don gratuito a Nicodemo, que su nombre quiere decir aquel que es vencedor entre su gente. Eso es lo que significa el nombre de Nicodemo. Fíjese que ya, yo digo, ese es un nombre profético. El nombre de Nicodemo era un nombre profético porque ya Dios había dado por sentado algo que Nicodemo iba a lograr. ¿Cuántos de ustedes creen que nosotros somos salvos y que estamos sentados a la diestra de Dios? Amén. Bueno, eso es lo que dice la palabra. La palabra del Señor da todo por sentado en el consejo de Dios. O sea, Dios lo da por sentado porque Él es Dios. Y como Dios no trabaja en tiempo sino en lo eterno, y para Él el futuro no trabaja, no funciona, y Él conoce todas las cosas sin conocer el futuro, ya que Él solamente trabaja en un eterno presente. ¿Se entendió eso? Dios trabaja en un eterno presente, por lo cual todas las cosas están desnudas delante de su presencia.
Pero hay un tiempo específico para que todas esas cosas se manifiesten para nuestra vida. Pero delante de Dios ya todo está desnudo. Ya Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente y conoce el futuro. Y Él conoce todas las cosas sin conocer el futuro, por la sencilla razón de que Él no trabaja en tiempo, sino que trabaja en un eterno presente. Por eso es que Él llama las cosas que no son como si fueran y ve las cosas que no se ven. Y por eso tiene el poder para sacar las cosas de lo infinito y de lo invisible para que se manifieste en lo concreto, en lo abstracto y en lo concreto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces Dios había determinado que le iba a dar salvación a Nicodemo. ¿Para qué? Para cumplir con el mismo nombre que le habían puesto. Por la sencilla razón de que nosotros, o no nosotros necesariamente, los judíos, los hebreos, nosotros somos judíos de corazón, como dice Pablo, que no tan solo son judíos los que nacieron en Israel, no todos los de Israel son israelitas, no todos los de Judea son judíos. Judío es el que es judío de corazón, el que ama el judaísmo, el que ama a Dios, el que ama al Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob. Amén. Y Dios, nosotros usualmente ponemos los nombres, si es santa, por ejemplo, yo le puse a mi hijo Michael porque nació el día de la Mercedes. Y yo no sé qué nombre a ustedes le pusieron porque era el nombre de un santo. Yo me imagino que los chinos le ponen un nombre a los hijos cuando tiran una lata por ahí a rodar por una montaña y como suena se le dicen. ¿Verdad que sí? Los nombres de los musulmanes y de los árabes, Mohammed, Ali, Tarek, Elak, Salam, Salam Aleikum, Aleikum Salam. Pero los judíos ponen nombres proféticos. Y a Nicodemo se le pusieron ese nombre, profetizándolo quién iba a ser él. Sin antes Jesús salir, sin antes de conocer a Jesús, sin antes ver a Jesús por el mar del río Jordán, haciendo milagros, resucitando muertos, echando fuera demonios, perdonando las almas, ¿verdad que sí? Haciendo todos estos milagros. Sin embargo, Dios le había puesto un nombre, a Nicodemo que significaba principal y vencedor entre su gente. Eso es lo que significa el nombre de Nicodemo. Lo que quiere decir es que Nicodemo posiblemente había escuchado a Juan el Bautista hablar de este es el Cordero de Dios. Le habían preguntado y él decía, a Juan el Bautista respondía, este es el Cordero de Dios, este que viene tras mí, el que tiene la sandalia, que yo no soy digno de apretarle la sandalia. El que ustedes vean que el Espíritu Santo se reposa sobre sus hombros como paloma. Estoy seguro de que Nicodemo había oído escuchar esas palabras de los labios de Juan el Bautista. Y cuando él vio a Jesús, dice la Biblia, que vino de noche. Dice que vino de noche. Dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y es lamentable de que en este tiempo haya muchos que no conozcan las señales de Jesús. Hay muchos lavados con la sangre del Cordero que no pueden decir lo que dijo Nicodemo, que todavía no había sido lavado con la sangre del Cordero. Sin embargo, él dijo, mira, nadie puede hacer. Es como que usted diga, usted que es cristiano, lavado con la sangre del Cordero, que tiene el Espíritu Santo, que usted diga, ¿sabe qué? Jesús, el que yo conozco, no puede hacer nada si Dios no está con él. O sea, el Jesús que yo conozco no puede hacer nada si Dios no está con él. Quiere decir que el Jesús que yo le sirvo, Dios está con él. Amén. Yo conozco bien a ese Jesús. Jesús, mi Salvador, yo lo conozco. Y puedo decir de que Jesús va a hacer todo lo que Él quiere en mi vida, porque Dios está con Él. Es una seguridad, hermano. Y de eso se trata. Cuando Nicodemo viene a hablarle al Señor, y viene, como dicen por ahí, a tumbar el polvo, ¿no? Como a engrandecerlo, Jesucristo, sin establecer mucha conversación, de una vez va al meollo del asunto.
Jesucristo inmediatamente va al grano, como dicen por ahí. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si estamos hablando de los secretos del reino, el primer secreto que tiene que entender cualquier cristiano es de que tiene que nacer de nuevo. Suena muy fácil, nosotros lo predicamos, pero ahí es que está la clave, porque muchos de nosotros no hemos descubierto todavía ese secreto de que hemos nacido de nuevo en el Señor. ¿Sabía usted que la mayoría de los problemas que nosotros confrontamos en nuestras vidas, sean psicológicos, sean físicos, sea un drama, es porque no hemos entendido de que nosotros somos nacidos de nuevo? Y ahí está la clave. Nosotros lo decimos, lo profetizamos y lo decimos y lo predicamos, pero nosotros muchas veces estamos viviendo la vida totalmente contraria a lo que el reino dice que tenemos que vivir. Y el Señor le dice, no, espérate, Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Quiere decir entonces que el primer requisito que nosotros tenemos que entender es que tenemos que nacer de nuevo. ¿Nacer de qué? Nacer en el Espíritu. Nacer en el Espíritu, porque ya estamos grandecitos, ¿verdad que sí? Lo que quiere decir es que cuando se habla de nacer de nuevo, se está hablando de una transformación, de una metamorfosis espiritual, de una transformación del entendimiento, conforme a Romanos capítulo 12, donde él dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados, ¿dónde? Aquí, en la mente. Por la sencilla razón de que aquí es que nosotros perdemos la batalla o nosotros ganamos la batalla. En el cerebro. Cuando el enemigo y la situación nos vence, nosotros estamos vencidos. Pero cuando nosotros vencemos, somos más que vencedores. Cuando ganamos aquí en la mente, en el aspecto psicológico, en la intelectualidad, cuando la palabra hace el efecto necesario y nos dice, tú has nacido de nuevo, tú eres una nueva criatura. Tiene poder sobre la situación. La situación no te domina a ti, tú puedes dominar la situación. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Entonces, si analizamos bien lo que es nacer, quiere decir que una nueva criatura no tiene pasado. Amén. ¿Me dejaron solo? Amén. Un nuevo nacimiento no tiene pasado. Por eso es que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Y una nueva criatura no tiene pasado. Yo sé que hay que bregar con muchas situaciones psicológicas y de trauma que hemos pasado. Pero tú tienes que decir la palabra hablada, que es uno de los principios que hemos establecido. El poder de la palabra hablada. Porque sí tuvimos mala experiencia, sí fuimos abusados, sí fuimos maltratados, pero no nos podemos quedar en el pasado. Porque ahora nuestro presente es diferente al pasado. Y tú no puedes permitir que el pasado te dañe tu presente y dirija tu futuro. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. El Señor dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para poder entrar. Y ustedes porque quizás ustedes se sienten que han nacido de nuevo, pero hay muchos cristianos que no han nacido de nuevo, por lo tanto no pueden entrar. Quiere decir que para entrar al reino y poder descubrir los secretos del reino, tenemos que nacer para poder entrar. Y para poder ver, tenemos que entrar. O sea, nacer, entrar y ver. De eso se trata. ¿Qué cosa? Nacer en el Espíritu y entrar en el reino, para ver que el reino espiritual, porque muchas veces no desconocemos el reino espiritual, lo que nosotros estamos haciendo. Muchas veces no sabemos el poder que nosotros tenemos y por eso nos vencen. Por eso las situaciones nos vencen y nos convertimos en esclavos de aquel que nos venció. Dice Pedro que nos convertimos en esclavos del que nos vence. ¿Por qué razón? Porque no han tirado lazos
venimos muchas veces arrastrando lazos almáticos de situaciones. Y esos lazos almáticos no nos dejan avanzar. ¿Sabe por qué? Porque nos mantienen en un solo enfoque. Y no podemos mirar ni a la izquierda ni a la derecha. Y Dios te dice, tú has nacido de nuevo y tú has entrado y estás mirando el reino de Dios y su justicia. Te dice el Señor. O sea que si usted está aquí en este día es porque usted ha nacido otra vez. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos han entrado al reino de Dios? ¿Cuántos están mirando el reino de Dios y su justicia? Porque no podemos estar en el reino sin vivir los beneficios del reino. Si estamos aquí tenemos que gozarnos de todos los beneficios del reino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero decir que para nosotros poder entender esto, tiene que pasar lo que pasó con Nicodemo, una transformación. Y de acuerdo a la historia, Nicodemo se adueñó de la salvación. Él provocó un encuentro con Cristo. Y fue y dijo, yo necesito ver a ese Jesús. Y por causa de los fariseos fue de noche, pero sabe que no importa. El asunto que él fue y habló con el que podía resolverle la situación. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Él tenía una inquietud y él quería una restauración. Quería una transformación tanto para el pueblo de Dios como para él. ¿Y sabe qué? Él no fue a ningún otro lugar sino a la fuente que le podía resolver el problema. Y era Jesús. Reconociendo quién era él, número uno. Dice, nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Amén. Pero Jesús dice, tiene que nacer de nuevo. De cierto te digo que tiene que nacer de nuevo. Dice, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y muchas veces no estamos mirando el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es espiritual. La Biblia dice que el hombre natural no puede entender la cosa del espíritu, porque se han de discernir por el espíritu. Y el hombre natural es de acuerdo a lo, para Dios, es el ser que está más cerca de una bestia. ¿Por qué? Porque es un hombre que no camina conforme a los principios de Dios, sino anda en lo natural. Y si es natural, no es espiritual. Y si anda en lo natural, no puede entender la cosa del espíritu. Cuando nosotros entendemos que hemos nacido y que hemos entrado y que estamos mirando, comenzamos a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Comenzamos a obedecer todo lo que dice el Señor. Amén. Hoy me dice un pastor que trabaja con nosotros en Nueva York, me dice, pastor, tengo una situación con 2 o 3 personas en la iglesia. Uno tiene como 3 años, otro tiene 4 y otro tiene 5 años. Y ninguno de los 3 se quiere bautizar. Me dice, ¿estará corriendo peligro la salvación de esa gente? Le digo, bueno, eso es un asunto de rebeldía. Porque el mismo Dios dice que todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, imagínese usted una persona 3, 4 y 5 años, di que en el reino podrá haber nacido de nuevo una persona que no se haya bautizado en el reino. Es una buena pregunta para ustedes los teólogos, para que la analicen y puedan arribar a una conclusión, ¿verdad que sí? Bueno, estas son las preguntas que usaban los teólogos a principios de siglo. Los San Agustín, San Jerónimo, toda esa gente analizaban y explicaban esto, porque ¿se podrá salvar una persona que tenga 5 años y se proclame ser cristiano y no se quiera bautizar? Habrán explicaciones, por ahí dirían, bueno, el ladrón que estaba en el medio de Jesús en la cruz del Calvario, ese nunca se bautizó. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Pero eso es un patrón. Eso fue una soberanía de Dios, que Dios permite que ese ladrón que de nada tenía bueno, porque dicen que los 2 ladrones, el bueno y el malo, eran ladrones los 2. Quiere decir que no era tan bueno. Ese fue lo que fue sabio, que arrebató la bendición, arrebató la salvación, aún en sus peores momentos. El otro, el etíope, con el evangelista en el libro de los Hechos, Felipe.
Dice, ¿qué tengo que hacer para bautizarme? ¿Qué me lo impide? Y Felipe dijo, nada te lo impide. Y se bajó y lo metió ahí en un lago, en un río, y lo bautizó. Pero dice el Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiere decir entonces que si una persona se mantiene en rebeldía y no obedece los mandamientos del Señor, quiere decir entonces que no ha nacido. Porque de eso se trata el nacer. Nosotros leemos ese versículo y ustedes lo saben. Oh, yes, pero vamos profundizando. Cuando tú no obedeces, cuando yo no obedezco, cuando yo no cumplo con lo que Dios establece en su reino, en la oración, en el ayuno, en los diezmos, en las ofrendas, en la obediencia, en hacer las buenas obras, en hacer de misericordia, en amar al prójimo, porque el reino no es una sola cosa. El reino es bien complejo. Y para nosotros cumplir todas las exigencias del reino y poder entrar y poder ver y gozarnos de todos los beneficios del reino, tenemos que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es un complejo de cosas. Entonces Dios permite que esto suceda con un fariseo para dejarlo como un precedente y establecer ciertos elementos de cómo se tiene que vivir en el reino de los cielos. Y el Señor establece primero nacer de nuevo. Por eso es que dicen por ahí que somos nueva criatura en el Señor, ¿verdad que sí? Y una vez nacemos, entramos. Y una vez entramos, comenzamos a ver lo que hay en el reino. Porque de afuera no se puede ver. En lo natural no se pueden ver las cosas espirituales. Porque en lo natural no se puede entender ni se puede digerir las cosas espirituales. Tenemos que nacer del agua y del espíritu para poder ver y poder testificar de las cosas del reino. La liberación nuestra, tanto física, biológica, psicológica, depende de nacer, de entrar y ver. Y no quiere decir que no tengamos problemas en un momento dado, ¿sabe? Todos nosotros muchas veces nos encontramos muy mal. Pero ese no es el patrón. Nosotros tenemos armadura y herramientas para salir de esa situación. ¿Cuántos dicen amén? Si me siento deprimido, yo oro, doblo rodillas y rechazo y echo fuera esa depresión de mi vida. Y se tiene que ir en el nombre de Jesús. Si no entiendo algo, yo oro, clamo a Dios y uso la palabra de Dios y echo fuera esa situación, fuera de mi vida, y me declaro libre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, eso tiene que ver con los beneficios del reino. Nicodemo nunca iba a poder entender el reino con su naturaleza humana. Por eso Dios permite que él vaya y hable con el Dios que estaba en ese momento en Jerusalén. Y él reconoce que todo lo que él hacía tenía que venir de Dios. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, dice Pablo. En 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 5, ahí Pablo está haciendo énfasis de lo que es el dunami o el poder de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando se está hablando de sabiduría, Pablo está haciendo alusión a la sabiduría de los griegos, a la sabiduría del mundo, a lo que le llaman Sofía, la sabiduría del mundo. Y Pablo dice que para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el dunami de Dios, en el poder que puede transformar todas las cosas. Amén. El poder que puede hacer las cosas que tú no puedes hacer. El poder que puede ir donde tú no puedes ir. El poder que puede decir lo que tú no puedes decir. Amén. El poder que puede hacer cosas grandes y extraordinarias que tú no puedes hacer. Pero una vez entendiendo el reino, una vez habiendo nacido, una vez habiendo entrado, una vez mirando el reino, ese poder tú lo vas a tener a tu favor y tú vas a declarar lo contrario a eso que está afectando tu vida. Entonces tú vas a poder gozar del reino de Dios y su justicia. De eso se trata los secretos del reino. Descubrir que tenemos que nacer, que tenemos que entrar y que tenemos que ver la cosa del Espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Amén. De eso se trata. Pablo dice: sin embargo, hablamos sabiduría. Y cuando usted está mirando esa porción bíblica, yo encuentro que sabiduría aparece 5 veces en 3 versículos. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo
ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los cielos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo han entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito. Aquí está la clave de esto. Como está escrito, cuando nosotros entramos, cuando nosotros nacemos y cuando vemos, comenzamos a percibir estas cosas que dice Pablo. Dice, como está escrito, versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Dice, pero Dios nos las reveló por medio de ¿qué? De la carne, del Espíritu. O sea, su mejor aliado es el Espíritu. Porque si no ha nacido en el Espíritu, si no ha entrado en la unción del Espíritu, si no ve las cosas espirituales, no hay manera de que podamos disfrutar del reino. Eso es lo que dice Pablo. Dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún la profundidad de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre? Y aquí podemos detenernos rápidamente. Entonces, cuando yo leo esto, veo que hay, dice, número 1, Espíritu del hombre, ¿verdad? Fíjense que espíritu con letra minúscula. Dice Pablo, y vosotros hemos recibido, el versículo 11 dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de Dios, del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, segundo, tenemos ahora el Espíritu de Dios. Espíritu del hombre, minúscula, soplo de Dios. Dice, ¿quién conoce los pensamientos del hombre, sino el Espíritu del hombre, el soplo que hay en él? ¿Y quién conoce la mente de Dios, sino el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, que es Dios? Entonces está el Espíritu del hombre y el Espíritu de Dios. Dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Tercero, ¿cuál es? Quiere decir entonces que el Espíritu Santo, que es Dios, se va a comunicar con tu espíritu. El espíritu de tu mente, dice Pablo, que tiene que ser transformado, restaurado, dice en Efesios 3. Dice, el espíritu de nuestra mente sea restaurado, sea transformado. O sea que tu mente tiene un espíritu. Eso es lo que Pablo dice. Revestido del espíritu, llenado del espíritu. Entonces hay tres clases de espíritu: el espíritu del hombre, el espíritu de Dios y el espíritu del mundo. Tres espíritus. Entonces nosotros no nos movemos en el espíritu del hombre, no nos movemos en el espíritu del mundo, sino en el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el neuma de Dios, el soplo de Dios. Nosotros nos movemos en ese espíritu. Dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Qué nos ha dado Dios gratuitamente? La salvación, gratuitamente, gracia, un regalo inmerecido. Dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y ahí debíamos nosotros detenernos un rato, porque nuestro problema aquí es en la mente, y a veces estamos más enredados con un pote de espagueti y somos evangélicos.
y estamos en la iglesia, pero nuestra mente muchas veces está torcida, amén, con las situaciones. ¿Por qué? Porque nuestra mente no tiene, el Espíritu no tiene dominio de nuestra mente, y nuestro pensamiento muchas veces están cautivados por situaciones. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, entienda lo que Dios está hablando. Porque muchas veces no manifestamos nada y estamos ahí pensando así como que... Pero la verdad del caso es que Dios quiere que tú seas libre. Pero libre en verdad, de que viva en el gozo de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De que ande por ahí como un verdadero creyente. Libre, liberado. No que no tenga problemas, eso es otra cosa. El asunto es aprender a bregar con las pruebas y los problemas que vienen a tu vida. ¿Por qué? Porque yo he nacido, he entrado y estoy mirando el reino de Dios. Y si he nacido otra vez, yo tengo que tener las antenas del Espíritu para poder entender cuando vienen cosas que me están atormentando y que me quieren dañar el medio ambiente. Amén. Que me quieren robar la paz, el entendimiento y el gozo del Señor. Entonces tengo que estar astuto. Dice el Señor que la gente del mundo, los hijos de la tiniebla, son más sagaces que los hijos de la luz, muchas veces. Porque los hijos de las tinieblas son violentos, arrebatan. Pero muchas veces nosotros los evangélicos no usamos el poder que Dios nos ha dado, porque no sabemos qué clase de poder tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú sabes que tú tienes el poder para venir en contra de la situación. Tú tienes el poder para cambiar tu destino. Dice un político dominicano que nadie puede detener un pueblo que tiene el destino en sus manos. Y yo digo, nadie puede detener un pueblo que tiene el poder de Dios en sus manos, para venir en contra de lo que está afectando nuestras vidas, es que nos quiere robar el gozo, amén, que quiere mantenernos nosotros ocupados en cosas, en una eterna preocupación, un estado mental preocupante. Dios no quiere eso para nuestras vidas, hermanos, créanme que no. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Somos libres o no somos libres? ¿Hemos nacido o no hemos nacido? ¿Hemos entrado o no hemos entrado? ¿Estamos mirando los secretos del reino o no lo estamos mirando? Una de las dos. ¿Qué espíritu nos está a nosotros dominando? ¿El espíritu del mundo? ¿O el espíritu del hombre? ¿O el Espíritu Santo? Es una pregunta. Es una pregunta retórica que no amerita una respuesta, sino es una pregunta para que usted se la lleve en su mente y diga, ¿qué espíritu me está dominando? ¿Por qué tantas preocupaciones? ¿Por qué yo tengo una mente tan negativa? ¿Por qué soy tan pesimista? ¿Por qué todo lo que sale de mi boca es negativo? Nada le huele, todo le apesta. Amén. Entonces tenemos que analizar y pensar en eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tengo que entregar? ¿Dónde tengo que ser liberado? Porque a veces necesitamos liberación. Amén. Pero todo se trata porque no hemos nacido todavía como tiene que ser. No hemos entrado y por lo tanto al no entrar, ¿qué podemos ver? Si nos mantenemos fuera, no podemos ver. Tenemos que entrar. ¿Dónde? Al reino. Para descubrir ¿qué? Los secretos del reino. ¿Sabía usted que le corresponde a usted? Yo no lo puedo descubrir por usted. Yo puedo descubrir lo que yo puedo descubrir. Porque Dios ahora hay que buscarlo en su palabra. ¿Recuerdan un mensaje que le traje hace un tiempo de la transición de Dios del fuego a la palabra? No sé si se recuerdan. Donde ya olvídese de fuego, olvídese de nube. Mucha gente todavía vive en las nubes y en el fuego. Dios está ahora en su palabra. Y dice, a vosotros he dado los secretos del reino. Secreto en el original quiere decir misterio. Y misterio es secreto. Quiere decir que usted va a encontrar a Dios dependiendo de la diligencia que usted tenga y de quién usted cree que se trata el reino. Mucha gente va a la iglesia porque el mamá lo lleva. Mucha gente viene a la iglesia porque el marido viene. Mucha gente va a la iglesia porque la esposa va. Mucha gente va a la iglesia porque la familia va. Mucha gente está en la iglesia porque está en la iglesia. Pero lo cierto del caso es que Dios quiere que tú estés en la iglesia porque tú necesitas a un Dios grande y poderoso y que tú tienes el poder en tus manos y te estás dejando robar la bendición del diablo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros arrebatemos, que seamos asesinos en el reino, que seamos violentos. Dice que el reino de los cielos se hace fuerte, se hace violento, y solamente los violentos, ¿qué hacen con eso? Lo arrebatan. Todos nosotros sabemos decir ese versículo, pero tenemos que aplicarlo. ¿Cuántos dicen amén?
Tenemos que aplicarlo. Tú tienes el poder para venir en contra de tu situación. Amén. De tu situación cualquiera que sea, tú tienes el poder para hacerlo. Dios te lo ha dado. Dios tiene, pero tú tienes que usarlo. Nadie lo puede usar por ti. Tú tienes que usarlo para cambiar tu situación. ¿Sabía eso? ¿Tú tienes el poder para cambiar tu situación? Bueno, eso es uno de los secretos del reino. Y si no lo puedes hacer solo, llámame, vamos a orar. Y si no lo puedes hacer solo, llama a un agente de oración. Amén. Una persona, mira, que sea una tumba. Amén. Porque tampoco puedes contarle todos tus problemas a la iglesia. Cuando tú vienes a ver, solamente lo sabe la iglesia y todo Houston. Todos lo saben. Houston y iglesia. Pero si necesita ayuda, me puede llamar. Voy a llamar a la pastora. Amén. Vamos a orar. Una persona, un siervo, una sierva de Dios, por favor, ayúdame a orar. Tengo una situación. Necesito cambiar el orden. Necesito cambiar la dirección. Porque tenemos el poder para cambiar la dirección de las cosas que están pasando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso Isaías le dice al pueblo, mira, no dejen descansar a Dios. No lo dejen descansar hasta que no ponga a Israel por alabanza. Oye, Isaías 62 dice, no dejen descansar a Dios hasta que Él no establezca a Israel y lo ponga por alabanza de las naciones. Poderoso, ¿verdad que sí? Parece fantástico, pero cuando tú entiendes cómo se mueve el reino de Dios, y tú sabes que Dios sigue siendo Dios y que Él está sentado en el trono y tú has entrado y has nacido y está mirando, tú tienes que usar la palabra del Señor. Amén. Para cambiar tu destino. Gloria al Señor. Dice, pero el hombre natural no acepta la cosa del Espíritu. Versículo 14. Dice, del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no la puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice Pablo. Entonces yo tengo que creer, es un secreto. ¿Sabías tú que tú tienes la mente de Cristo? Dice Pablo. ¿La tiene o no la tiene? Amén. Dice, ¿quién? Dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo está hablando de la iglesia del Señor. Pablo está hablando de nosotros, de que tenemos la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? ¿Cuál es la mente de Cristo? Agradar al Padre. ¿Cuál es la mente de Cristo? Obedecer al Padre. ¿Cuál es la mente de Cristo? Hacer la voluntad del Padre. Esa es la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Restaurar, instruir, edificar, levantar, ayudar, la milla extra, la misericordia, la bondad, el favor, entregar la capa. Esa es la mente de Cristo. Dice Pablo que tú tienes esa mente. Dile a tu vecino, tú tienes la mente de Cristo, brother. Pero dile, brother. Dile, tú tienes la mente de Cristo, brother. Amén. Tiene la mente de Cristo, sister. Créelo, lo dice el Señor. No lo digo yo. Usted ve, yo cojo esto literalmente. Yo no sé cómo usted lo va a coger, pero yo lo cojo literal. Dice la Biblia que yo tengo la mente de Cristo. A mí no hay que decírmelo. Yo tengo la mente de Cristo. Y si tengo la mente de Cristo, entonces yo estoy operando en el tiempo de Dios. Al tener la mente de Cristo, actúo en la perfecta voluntad de Dios. Y de eso se trata los secretos del reino. Es andar en la perfecta voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? De que hagamos el bien, de que seamos buenos hijos, buenos hermanos, amén, buenos consejeros, personas ayudadoras, personas de buenos pensamientos, amén, personas de buena actitud, de buenas acciones, ser buenos cristianos, ¿verdad que sí? Personas de llamar a mamá, gloria a Dios, personas de pagar los diezmos, las ofrendas, ¿verdad que sí? Personas de hacer totalmente el reino de Dios completo. Porque no podemos ser observadores, no podemos mantenernos observando una cosa y no observando lo otro. No, ¿hasta cuándo vamos a estar observando a la gente que esté haciendo una cosa y nosotros por este estilo observando? Y que solamente sea el pueblo que esté haciendo y nosotros no hacemos nada. Pregunto, todos somos participantes de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí no hay espectadores, todos somos hijos.
Todos somos reino, amén. Y todos tenemos responsabilidad y somos bendecidos. En otra palabra, las bendiciones no son propias del pastor. La multiplicación no es propia del pastor. Las bendiciones del reino no son propias de los evangélicos o de los pastores o de los reverendos. Las bendiciones es para todos los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquí nada es privado para nadie. Todo esto es de nosotros. El reino de Dios, su justicia es suyo y es mío. Diga, es mío también. Es mío también. Dice el Señor. Hay un poder, hermano, que gobierna y que domina la masa, que es la energía de Dios. Si lo llevamos esto a la física y en base a la fórmula de Einstein, la fórmula de Einstein dice que energía es igual a masa al cuadrado. ¿Cuántos ustedes han oído hablar de átomo? ¿Usted puede identificar el átomo? ¿Lo puede ver? No se puede ver, pero es energía. Amén. Es energía. El átomo, la energía, controla la masa, pero solamente se ve la masa. Usted ve cuando explota la bomba, solamente se ve cuando explota la bomba, pero la energía está allá adentro. Así mismo es el poder de Dios. El Espíritu Santo no se puede ver, por él la energía que gobierna el mundo. ¿Lo crees? Amén. Estoy preguntando, ¿lo crees? Amén. El Espíritu Santo es la energía que, así como es invisible, controla todo el sistema de cosas. No se ve, pero es lo que gobierna. Es el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es omnipresente. Dios está en los 4 puntos cardinales. Dios satura la eternidad. Dice Isaías en el capítulo 57, versículo 12, dice: Dios el alto y sublime, que habita la eternidad.